Bueno, el siguiente problema es un problema de dinámica, en donde existe una fuerza de roce sobre el cuerpo de masa de 23 kilogramos. Entonces el problema dice de la siguiente forma: determina la aceleración que desarrolla el cuerpo de 23 kilogramos que desciende por el plano inclinado. Para la resolución realizaremos lo que es un diagrama de cuerpo libre. Y en sí lo que vamos a encontrar es la aceleración. Bueno, en el diagrama de cuerpo libre en sí existe una fuerza, que es la fuerza peso, que desciende por el plano inclinado de una forma así. Esta fuerza peso, ¿no es cierto?, tiene dos componentes. Una componente en el eje X y otra en el eje Y. Bueno, el ángulo, que en este caso es de 40, si lo vemos un poco acá con la regla, se proyecta, ahí estaría el ángulo 40, por tanto aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si acá tengo 40, acá tendré que tener 50, porque 40 más 50 más 90 son los 180 de un triángulo. Entonces este ángulo de acá vale 50 grados. ¿Ya? Ahora, existen más fuerzas, como por ejemplo la fuerza de roce. Supuestamente el cuerpo se mueve desde acá hacia allá. Entonces la fuerza de roce actúa en sentido contrario. ¿Ya? Pero existe una fuerza que produce la fuerza de roce, que es la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de reacción con la cual reacciona la superficie antes de las fuerzas externas. Eso quiere decir que a mayor fuerza normal, quiere decir que el cuerpo más apegado está a la superficie. Es decir, más es el apriete cuerpo-superficie. Bueno, diré yo que si el cuerpo se mueve desde acá hacia acá va a ser positivo y contrario al movimiento va a ser negativo. Ya. Otra cosa importante es que yo debo calcular en sí lo que es la fuerza peso X y la fuerza de roce. ¿Por qué se debe eso? Porque en este eje yo debo construir una ecuación, ¿no es cierto?, de fuerzas, en donde está la incógnita del problema, que es la aceleración. ¿Ya? Pero debo encontrar lo que es la fuerza peso en X y lo que es la fuerza de roce. La fuerza peso X depende de la fuerza peso. Por lo tanto, mi objetivo principal es calcular la fuerza peso para sacar la fuerza peso Y y la fuerza peso X. Teniendo la fuerza peso X, faltaría solamente calcular la fuerza de roce para poder resolver la ecuación que va a habitar este eje. Ahora, pero como yo supuestamente voy a calcular la fuerza peso Y, podré calcular la fuerza normal. Teniendo la fuerza normal, podré también calcular la fuerza de roce, porque recuerden, la fuerza de roce es la normal por el coeficiente de roce. ¿Ya? Entonces, objetivo principal, calcular fuerza peso, peso Y, peso X, normal y de roce. Teniendo la de roce y la fuerza peso X, tendré los valores suficientes para plantear la ecuación en el eje X. Bueno, procedamos como primero calcular la fuerza peso y sus componentes. Para realizar los cálculos de mejor forma, lo que haré es rotar el diagrama. Bueno, eso ayuda bastante porque queda efectivamente como muchos han enseñado
como es un plano cartesiano. ¿Ya? Bueno, ahora continuaremos calculando lo que es la fuerza peso, peso en X y peso en Y. Ya, la fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad. La masa son 23 kilogramos. Por lo tanto, yo voy a decir que la fuerza peso va a ser la masa, que son 23 kilogramos por 9.81. Recordemos que todo está en el sistema MKS. 23 por 9.81 tiene un valor de 225,63 newton. Eso sería lo que es la fuerza peso. Bueno, teniendo la fuerza peso, yo puedo calcular las componentes de la fuerza peso tanto en X como en Y. Bueno, en X va a ser la fuerza peso recién calculada. Recuerden que era 225,63. 225,63. Ya. Para no entrar mucho en trigonometría, diré una cosa. Si el ángulo está adyacente al eje X, para X es coseno, para Y es seno. Coseno de 50, como soy Y, seno de 50. Y eso lo ingresamos a la calculadora. Sería 225,63 por coseno de 50. Observe que el resultado es 145,03. Ahora calcularemos en Y. 225,63 por seno, que es sin la calculadora, de 50. 172,84. Bueno, ahora comenzaré a realizar lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Comenzaré con el eje Y para poder encontrar lo que es la fuerza normal. Ese es el objetivo del eje Y, encontrar la normal. Ya, entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Qué fuerza tengo en el eje Y? Hacia arriba está la normal. Y hacia abajo, la fuerza peso. Y eso es igual a 0. La normal menos la fuerza peso Y, que son estos 172. Lo colocamos donde corresponde y eso es igual a 0. Ahora, como estos están negativos, los vamos a mover hacia el otro lado para que pasen con signo positivo. Ese negativo desaparece y lo dejamos acá en este otro lugar. De esa forma obtenemos la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza multiplicada por el coeficiente roce, nos dará la fuerza de roce. Sería 172,84 por el coeficiente de roce, que es 0,2. Y eso nos da la fuerza de roce, nos da un valor de 34,57 newton. Entonces, ahora aplicaremos lo que en sí es sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. ¿Hacia dónde está el movimiento? Hacia acá. Por lo tanto, hacia acá es positivo. Todos los vectores que estén hacia acá son positivos. ¿Cuáles serían? Fuerza peso X menos fuerza de roce, porque fuerza de roce apunta hacia el negativo. Apunta al negativo. Eso es igual a la masa por la aceleración. Pero la masa la tenemos, son 23. Entonces la reemplazamos donde está la letra M. Entonces ahora valorizaré primero lo que es la fuerza de roce. Entonces tomaré la fuerza de roce, el FR, ¿dónde está el FR? FR vale 34,57. Lo tomo y lo llevo a donde está el FR como simbología.
y lo dejamos ahí con su respectivo signo negativo. Ahora realizaré lo mismo con la fuerza peso X. La tomaré y la llevaré donde está la fuerza peso X. La dejamos ahí donde corresponde. Bueno, restando esas cantidades obtenemos un valor de 110,46. Ahora el 23 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Su inversa. Ya. De esa forma. Ingresando a la calculadora obtenemos una aceleración de 4,8 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. Ya, muchas gracias por su atención. Espero que sirva.